Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde voy a hablar de otra película que he visto recientemente, que se trata de otra adaptación de videojuegos y que además es otra secuela, y se trata nada más y nada menos que de Sonic 3, la película. Pero antes, mis dos advertencias de siempre. La primera, esto es un vídeo sin spoilers, por lo que no te voy a revelar nada de la trama, que podría hacerlo porque cositas que te puedan joder la película hay, sobre todo una escena post créditos, pero no lo voy a hacer porque puedes venir y ver este vídeo sin que te vayas a llevar ninguna sorpresa ni te vaya a desvelar nada de la película. La segunda, como siempre, también es dejar claro que esto es una opinión, no una crítica. Las críticas para los críticos, para los profesionales, yo no lo soy, simplemente comparto mis experiencias y mis impresiones tras ver Sonic 3, la película. Yendo ahora al grano sobre lo que me ha parecido esta nueva entrega de la saga del erizo más famoso de los videojuegos, he de decir que es una película en líneas generales mucho más ambiciosa que su predecesora, pero para mí no consigue conectar de la manera en que lo hizo Sonic 2. Al igual que ocurre con los videojuegos, para mí Sonic 2 se queda como lo mejor hasta el momento. Y os explico por qué. En primer lugar, Sonic 2 me pareció una película que mejoraba bastante Sonic 1, no solo por la trama, no solo por el ritmo, no solo por la narrativa, sino porque se convertía en un homenaje muchísimo mayor a los videojuegos. En la primera, el homenaje era simplemente que aparecían los personajes, alguna localización y algunos elementos. En la segunda, pues se introducían una serie de secuencias, una serie de guiños, pequeños detalles, un montón de cosas que si eres fan de los juegos, si los has jugado, pues la verdad es que eran momentos bastante, digamos que satisfacían mucho ese alma de jugador, ¿no? A mí me pasó, Sonic 2 fue el primer juego que tuve cuando me regalaron mi primera consola y lo cierto es que pues me traía muy buenos recuerdos y los vi reflejados en esa película. En Sonic 3 volvemos a las raíces, volvemos a lo que ocurre en la primera película, con una película de aventuras que está bien contada, que está bien narrada, que tiene sus héroes, tiene sus villanos y tiene su desarrollo, pero de nuevo aquí se olvidan en gran parte de los jugadores. Digamos que es como si hubiesen tenido una primera película para público general, para establecer la franquicia y ver si funcionaba, una segunda película para satisfacer a los fans de los videojuegos y una tercera ya para continuar la saga. Ahora que ya hemos satisfecho a los jugadores de los videojuegos, pues vamos a seguir con lo que queremos hacer, que es contar aventuras de estos personajes para el público general. Y lo han hecho además de una manera mucho más ambiciosa. La historia va mucho más a lo grande, la historia intenta llegar a cotas que no llegaban ni la primera ni la segunda, y me refiero a niveles de acción, de consecuencias, de batallas, de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una peli que va a máximos y que desde luego, si ese era el objetivo, pues lo consigue sobradamente. La historia es una historia clásica, aquí tampoco vamos a pedir mucho más, pero hay que dejarlo claro. Hay una historia clásica de un villano que quiere hacer el mal, unos héroes que tienen que salvar el mundo y evitar que ese mal se lleve a cabo. Por el camino hay también antihéroes, hay redenciones, hay colaboraciones, hay maldades encubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Algún que otro giro de guión, pero completamente esperado. Y desde luego un desenlace que se ve venir desde el primer momento. Aquí no tratan de engañar a nadie, esto es verdad, lo que es y ya lo ves venir desde el principio. Sin embargo, esto es precisamente a mí pues lo que más me disgusta, obviamente. Películas de aventuras como esta hay miles, protagonizadas por millones de personajes, y aquí pues la diferencia es que los protagonistas pues son Sonic, Knuckles y Tails. Esta es la única diferencia, pero si los cambiaras por otros personajes de cualquier otro videojuego, de cualquier otro libro, de cualquier otra cosa, o incluso personajes completamente inventados, la película funcionaría absolutamente igual. Además, lo que vemos en pantalla me resulta ligeramente poco original, no solo porque además estamos hablando de una peli basada en videojuegos, con lo cual los elementos de la personalidad y de los movimientos y de la acción se coge de los videojuegos, sino porque también veo muchísimos elementos de la serie de televisión y de la película de Flash, aprovechando que estos personajes se basan en lo que es la velocidad básicamente,
También en esta película tenemos acción que posiblemente sea lo mejor que se ha visto, la mejor batalla de Dragon Ball que se ha visto en imagen real nunca. Imagen real, porque los personajes son CGI, obviamente. Pero hay una batalla espectacular, rollo Dragon Ball, que si conocéis a Sonic, pues sabéis que tiene ese poder de convertirse en una especie de Saiyan con pelo amarillo y demás. Bueno, pues aquí vemos una batalla espectacular. Y después también vemos mogollón de referencias y de guiños a la cultura popular, incluso rompiendo la cuarta pared, cosas inesperadas, cosas que no pensaríamos que iríamos a ver en esta película. Bueno, pues la peli está llena de detalles, de guiños, de referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son graciosos, otros intentan serlo y no lo son, y otros simplemente, pues eso, son pinceladas que se dejan ahí para que el público diga, oye, pues mira, sin más, algo como leí en algún otro sitio, pues es un poco... también viene derivado de ese éxito que ha tenido Ryan Reynolds con sus películas, algo que explota mucho, sobre todo con Deadpool. Bueno, pues aquí cogen un poquito de eso también para el deleite del público. Para mí lo mejor de la película, dadas las circunstancias, vuelve a ser Jim Carrey, que en este caso hace dos papeles y los diferencia bastante bien, pero sin olvidarse de su marca personal, de su sello, de su manera de actuar, de sus extravagancias, de su sobreactuación forzada hecha a propósito y como digo, se convierte en lo mejor de la película. Ahora bien, Idris Elba y Keanu Reeves, como las voces de Knuckles y de Shadow, también están espectaculares, pero no deja de ser un trabajo de doblaje que no vemos, entonces es como menos tangible. El resto de personajes, pues un poco en la línea, sin más ni menos, pero en conjunto la verdad es que funcionan todos bastante bien, además destacando ese elemento de la amistad, de la familia, que los lazos que unen a todos estos personajes y que es lo que hace que funcione el equipo en general. Con todo esto sobre la mesa, la verdad es que no hay mucho más que decir. Simplemente, pues que es una película que, como decía, es mucho más ambiciosa, mucho más grande, mucho más bestia que sus dos predecesoras, pero sin embargo, para mí, pierde ese toque de conexión con el público, ese toque de emotividad. Es como una peli hecha con menos cariño, pero menos cariño en el sentido de conectar con el público, no con menos cariño de que esté mal hecha, porque todo lo contrario, la película está estupendamente hecha, el CGI es brutal, al ser personajes que tienen mucho pelo, pues ahí es donde quizás se puede notar que no esté bien hecho, pero todo lo contrario, o sea, el trabajo que han hecho aquí con los efectos es maravilloso, ahí no hay ninguna queja, pero lo que decía, esa conexión, ese cariño que se transmite a lo largo de la película, de que el público conecte con los personajes, de que haya una sensación, pues no sé, a ver, para que lo entendáis, yo cuando veía Sonic 2, la sensación que tenía era de estar todo el rato enganchado a la película por nostalgia, por cariño, porque me transmitía que me estaba trasladando a cuando jugaba a los videojuegos de Sonic cuando era pequeño. En esta peli, pues obviamente no he tenido eso. Los personajes son los que son, pero aquí lo que he tenido es una peli de acción y aventuras para todos los públicos, bien hecha, bien narrada, pero que no deja de ser una más de todas las que hay y todas las que ha habido y todas las que habrá. Este sería el resumen general. Así que, si os han gustado las dos primeras, esta os va a gustar. Si os gustan las pelis de aventuras y de acción, esta os va a gustar. A los niños esto les va a parecer absolutamente brutal, porque tienen todos los elementos para que les guste. Pero para mí le falta ese punto que tenía Sonic 2, que a día de hoy, con la trilogía ya sobre la mesa, pues para mí Sonic 2 es la mejor peli. Dicho esto, y retomando un poco con lo que dije en algún momento, la película cierra trilogía, pero deja las puertas abiertas para una cuarta peli, o para una serie, o para lo que quieran hacer. Recordad que hay una serie de Knuckles en Paramount Plus, en Sky Showtime, pero aquí deja las puertas abiertas para que continúe la historia. Hay una escena post-créditos donde se ven a personajes nuevos del mundo de Sonic, muy en la línea de lo que ya hicieron con el final de Sonic 1 y el final de Sonic 2, pues aquí lo vuelven a hacer, así que si quieren hacer otra peli, pues desde luego pueden hacerlo porque ya han sentado las bases. Seguramente esta peli funcione bastante bien en taquilla, con lo cual, pues bueno, casi podemos dar por hecho que habrá una Sonic 4.
En cualquier caso, esta es mi opinión, estas son mis impresiones. Ya lo sabéis, si estáis de acuerdo o no lo podéis poner en los comentarios, que yo siempre os leo y os contesto. Suscribiros al canal para enteraros de más vídeos y sobre todo seguir las noticias diarias. Encontradme en redes sociales como @universoalex y nos vemos en el siguiente vídeo.